Qué bueno que está con nosotros. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy Gabriel Andabazo. Hoy vamos a meditar en el capítulo 40 de Isaías y aprenderemos mucho sobre el consuelo de Dios para nuestras vidas en medio de la crisis. No le cambie, quédese con nosotros durante esta siguiente media hora. Vamos a leer el capítulo 40 de Isaías, solamente el verso 1, y estaremos meditando durante este tiempo, esta siguiente media hora, en algunos de los versos ofrecidos en este capítulo. Solo leo el verso 1 en la nueva versión internacional. Mire usted, lo que dice es un texto muy cortito. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. La otra versión dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Y bueno, hablar del consuelo de Dios en Isaías, en la vida del pueblo de Israel a través del profeta Isaías, es algo que afecta también la vida nuestra, especialmente cuando es justamente este profeta el que ha venido tratando en este camino de 39 capítulos, del 1 al 39, lo que aparece es generalmente una reprensión de parte de Dios, no solamente para Israel, que es su pueblo, para el resto de las otras naciones, por su comportamiento. De hecho, cuando leemos el primer capítulo, descubrimos lo que parece o es, en algún sentido, la denuncia de Dios, el malestar de Dios, la queja de Dios con respecto al comportamiento de su pueblo Israel. Y solo voy a leer algunas partes del capítulo 1, por ejemplo, el verso 2, en el que se está teniendo una especie de diálogo con la creación. Oigan cielos y escucha tu tierra, dice el Señor. Y a partir de ahí es Dios en este diálogo y en esta queja, hablando del comportamiento de su pueblo Israel. Les trata como una nación pecadora, cargada de maldad, malhechores, de corrupción. Han abandonado al Señor, han despreciado a Dios con todos sus actos de corrupción. Y algo que sobresale en este capítulo 1 o que nos hace pensar en el capítulo 1 es el verso 5. A pesar de que Dios ha hecho muchos intentos, no solamente a través o en el tiempo en el que Isaías profetiza, pero mucho antes Dios ha estado tratando con Israel, pero aquí ahora les dice, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Esta expresión o esta parte del capítulo 1 en el verso 5 de Isaías es la idea de alguien a quien se le ha pegado tantas veces que se le abre un moretón, se hace la carne viva, empieza tal vez a sangrar y se hace una llaga. Ya alguna vez hemos hablado de ese tema o de ese asunto y es esta idea, es tantas veces estar corrigiendo, tantas veces estar golpeando, tantas veces estar llamando la atención, tantas veces estar castigando una y otra vez, que ahora ya no hay un lugar, ya no hay donde castigar, donde golpear, donde pegar, donde corregir, ya no hay. Ya se ha afectado la familia, la tierra, la naturaleza, las relaciones, la vida personal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto aparece desde este capítulo 1 de Isaías hasta el capítulo 39. Por ejemplo, en el verso
5 al 7 de este capítulo 39, se habla también de algunas de estas condiciones. Isaías le dijo al rey Ezequías, dice Dios, que vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, no quedará nada. Y después de estas expresiones, después de este enojo de Dios en algunos de los versos en los capítulos que mencionamos, se repite una expresión y es: ni con todo esto ha cesado el furor de Jehová, ni con todo esto el Señor ha dejado de estar enojado. Y es cuando Él está hablando sobre el castigo que le espera, no solamente a Israel, pero al resto de las otras naciones, como dijimos hace un momento, por su comportamiento. De modo que después de este avance, después de este camino, de este transitar durante 39 capítulos y hablar de juicio, aunque debo mencionar que con algunas ocasiones el Señor abre una puerta de oportunidad y Él dice, pero si te arrepientes y te vuelves a mí, entonces yo, y Dios hace una promesa de bendición. Pero el arrepentimiento es necesario, pero durante los 39 capítulos todo lo que se observa es juicio, y en ese juicio una puerta, una ventana de oportunidad para el arrepentimiento. Y así es como comienza el capítulo 40, y por eso es tan significativa la idea del consuelo. Ser consolado en medio de una crisis no parece siempre fácil, especialmente cuando estamos pasando por alguna situación que nos produce malestar emocional. No todas las crisis que sufrimos son iguales y no siempre en todas experimentamos la misma aflicción. Pero si, como dijimos hace un momento, se tratara de una persona que le han pegado tantas veces en tantas partes de su cuerpo físico que ya no hay dónde más pegarle porque por todos lados tiene moretones y llagas abiertas, tiene que ser una crisis terrible, tiene que ser un gran dolor, tiene que tratarse de un malestar imposible de resolver, de sanar. Es por eso el valor de este capítulo. Y esta expresión consolar literalmente se refiere a estar en la condición. Mire, esto es importante, estar en la condición de encontrar alivio y ser libre del sufrimiento y de la extrema ansiedad. Son cosas muy valiosas. Otra vez repito, estar en la condición para encontrar alivio y ser libre del sufrimiento y de la ansiedad. Y debido a esa condición, entonces recibir fortaleza. Eso es ser consolado. Si usted en algún momento ha perdido a alguien que ama, a un papá, una mamá, tal vez un hijo, alguien a quien usted aprecia mucho, alguien familiar en casa, incluso puede tratarse de un amigo, algún esposo, no sé. Pero si usted ha tenido la experiencia de lo que es perder a alguien así, y también sabe lo que significa que muchas personas se acerquen y digan, lo sentimos, estamos con usted, estamos contigo. Muchas personas, especialmente en el ambiente cristiano, en la iglesia, dicen, vamos a orar, que Dios consuele el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, cuando estamos pasando por ese tipo de circunstancias y de crisis, sirve mucho el abrazo, sirven mucho las palabras de amistad, son muchas las cosas que nos alientan mientras la casa está llena de gente, mientras que hay una gran cantidad de amigos alrededor de nosotros, pero siempre llega el momento en el que no hay quien nos diga una palabra que nos pueda realmente consolar el corazón. Israel estaba pasando por una crisis terrible y aunque todavía no se venía lo más difícil, Isaías profetiza
antes de que esta nación fuera llevada cautiva. Fueron llevados durante 70 años y fue muy difícil la cautividad. Ezequiel, un profeta que para muchos estaría trastornado, enfermo de sus facultades mentales, expresa en parte cómo serían esos días de sufrimiento. El Señor le dijo: hazte un pan y cocínalo en excremento humano, algo muy desagradable, asqueroso, inmundo. Y entonces Ezequiel se queja un poco y dice: pues no será posible hacerlo de otra manera. Y entonces Dios dice: bueno, está bien, usa excremento de animal. Bueno, al final de cuentas no se resuelve mucho, ¿verdad? El asunto, pero cuando Ezequiel lo hace, la orden de Dios es: cuando te miren comer ese pan cocinado así, entonces cuando sientan malestar, cuando se les revuelva el estómago, cuando quieran vomitarse por la acción que estás mostrando, les dirás que llegará el día que así se coman su pan por su pecado. El sufrimiento de esta nación antes de la cautividad y durante la cautividad fue muy grande. Isaías se adelantó cerca de 150 años a el tiempo en el que volvieron de la cautividad y comenzaron a reconstruir las ciudades. Pero en los días de Isaías, esa reconstrucción ni parecía siquiera posible o cercana. En los días de Isaías, la crisis ya existía y cada vez las cosas empeoraban, sin contar con un profeta que constantemente, cada vez que abre la boca, es solo para expresar una palabra de juicio, de malestar de parte de Dios. Y en esas condiciones, y vuelvo otra vez a repetir, después de lo que Dios le habla a el rey Ezequías por algunos de sus equívocos en este capítulo 39, diciéndole: va a llegar el día que no quede nada sobre esta ciudad y este palacio. Después de eso, el Señor ahora dice a su pueblo: consuélense. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que tenemos en este capítulo 40 para creer que este consuelo es posible? Primero diré rápidamente lo que esto podría significar para Israel y luego trataré de hacer una aplicación práctica para nosotros. Por lo menos para Israel, lo que el Señor está diciendo ahí es que la condición por la que están pasando y lo que van a pasar, que fue terrible. Lamentaciones, antes de terminar el libro, dice algo como que mujeres piadosas cocinaron a sus hijos por hambre. Fue terrible la situación. Pero lo que Dios está diciendo en este capítulo 40, sobre todo lo que todavía les falta vivir y lo que en el futuro puede llegar a suceder, lo que Dios está diciendo acerca de este consuelo tiene que ver con la idea de que no es para siempre. Las crisis que Israel pasó no iban a ser para siempre. En algún momento de su historia se iban a resolver. Por supuesto, cuando uno está pasando por una situación difícil, por una crisis, por una ansiedad, por angustia, cuando está siendo afligido por algún problema, por alguna situación en la casa, por alguna situación de la enfermedad, cualquier palabra de consuelo puede ayudar, pero lo que uno quisiera es que eso se acabe en el instante. Uno quisiera orar, abrir los ojos y descubrir que todo quedó resuelto en un instante. No siempre pasa así. Hay días, hay momentos, hay tiempos en los que Dios hace milagros, en los que Dios trastorna las cosas en un instante y convierte la crisis en bendición y glorifica su nombre, pero hay otros tiempos en los que hay que esperar. Israel no sabía con precisión todo lo que le faltaba esperar y sufrir, pero lo que sí es bien cierto con respecto a este consuelo es que estos problemas, estas crisis, estos conflictos tan terribles que roban la paz del alma, según en el texto, no son para siempre. No son para siempre. Dice el pasaje que Israel no iba a pagar siempre por su pecado, que ya con lo que habían sufrido, y estamos, vuelvo a repetir, diciendo que Isaías se está adelantando a un poco más de 150 años
después de que Isaías ya no está, durante ese periodo es que el Señor va a restaurar a la nación. Y para ese tiempo, y para el tiempo de Isaías también, aunque faltaban más de 100 años para experimentar el consuelo de Dios, los que estaban viviendo en la crisis deberían estar siempre en la esperanza que en algún momento Dios iba a tener misericordia. Mientras tanto, lo que les podía sostener era la seguridad de que Dios estaba comprometido para resolver la situación y terminar con esa devastación. Entonces, lo primero que ofrece en esta idea es eso: la crisis no es para siempre. Pero la segunda idea tiene que ver con que Dios es fiel. Mientras que los seres humanos nos desgastamos, mientras que los seres humanos nos cuesta mucho trabajo comprometernos, mantener el compromiso, mantener la palabra. Un día podemos asegurar una cosa y mañana pensar otra. Un día podemos querer algo y al otro día otra cosa muy distinta. Un día podemos garantizar que no volveremos a cometer ciertos actos y un rato después estaríamos una vez más siendo presa de nuestros propios apetitos carnales. Así somos los seres humanos. Peor que eso, la Biblia enseña la brevedad de la vida para un ser humano. Es aquí justamente en Isaías, aunque no es el único pasaje donde se compara la vida del hombre con la flor del campo. Dice el verso 7, la hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Así somos los seres humanos. No importa qué tantos años podamos llegar a vivir en esta tierra, en comparación a la eternidad, en comparación a quién es Dios, nosotros, nuestra vida es un suspiro, es un sueño. Dice el texto, es como la flor que es cortada por la mañana y por la tarde se seca y perece. Eso es la vida del hombre. Pero mientras que la vida del hombre ofrece tantas limitantes en el tiempo y en el espacio, mientras que los seres humanos sufrimos por la enfermedad, sufrimos por la pobreza, sufrimos por la injusticia, sufrimos por nuestras debilidades, por nuestra carne, por nuestra condición pecaminosa, y la lista es larga, mientras que esa es nuestra condición normal, natural, dice el pasaje, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios es fiel a su palabra, y una razón para confiar en la idea de que en algún momento este pueblo iba a ser consolado por Dios, aunque como dije antes, ellos no sabían con precisión cuándo. Posiblemente esperaban que esa palabra se cumpliera a la siguiente mañana, tal vez esperaban que en consuelo de Dios llegara inmediato a la pronunciación del profeta Isaías. Sin embargo, aunque pasaron años, lo que sí es bien cierto es que Dios es fiel a su palabra. Cuando Dios habló a Israel, no le prometió primero juicio, no le prometió primero condenación, no le habló primero de desastre, de desgracia, de pobreza, de enfermedad, de tristeza. No, cuando Dios habla a Israel, lo primero que promete es bendición, desde el momento en el que el Señor los eligió. Y así es Dios. Dios a nadie le ha llamado para primero decirle, te irá mal, siempre mal. Dios lo primero que hace es dar una promesa de vida, de bendición. Desde el Edén, desde el primer momento en el que el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecaron y desobedecieron a Dios, lo primero que Dios hizo fue dar una palabra de gracia, de provisión, de bendición para el futuro. Ese es Dios. Así que una razón para consolarse para Israel es Dios es fiel. Pero una tercera razón es quién es el que está prometiendo ese consuelo. Desde el verso 10 se habla de Dios como un guerrero omnipotente que con todo su poder y su fuerza gobierna. Y que llegará, dice el pasaje, con el galardón, con el premio, su recompensa, dice el pasaje, le acompaña. Desde luego, aquí está hablando a esos que en algún momento van a ser
consolados por Dios. Pero no solamente se presenta como un guerrero poderoso que posiblemente tenga que ver con la idea de la venganza del Señor sobre aquellos que le han despreciado, pero enseguida el verso 11 habla como de Dios como un pastor que cuida a su rebaño, que recoge a los corderos en sus brazos, porque esa es la otra acción de Dios. Esa es la otra razón por la que se puede confiar en el consuelo de Dios. Mire usted, el que promete estas cosas es Dios, es el creador de todas las cosas, es Dios el poderoso. Isaías hace algunas preguntas que nos permiten reflexionar y responderlas de manera muy fácil. Por ejemplo, él pregunta, ¿quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién lo hizo? Si fuera posible, si tuviéramos la oportunidad, podríamos fácilmente acercarnos a Dios, si eso fuera posible, y preguntarle, ¿cuánto pesan todas las montañas juntas en la tierra? Y parece que Dios tendría una respuesta y nos diría exactamente cuánto. Él sabe cuántos litros de agua hay en todos los mares juntos. Él sabe todas las cosas. Isaías pregunta a quién Dios se acercó para pedirle un consejo sobre cómo resolver, sobre cómo actuar, sobre cómo crear todas las cosas. ¿De quién Dios ha recibido alguna vez alguna palabra de orientación? Pues ese es el Dios todopoderoso que promete, que dice, que garantiza, que asegura que en algún momento el pueblo de Israel va a recibir esta consolación. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, la idea que se presenta aquí para Israel en realidad es posible el día de hoy. Es probable que usted y yo estemos pasando por alguna crisis terrible, por desolación. Estamos pasando posiblemente por una aflicción en el alma. Tal vez estamos siendo atribulados por alguien en casa que está enfermo. Posiblemente le han dicho que no hay mucho que hacer, que solo hay que esperar unos cuantos días el final. Tal vez la preocupación por la economía, porque el día de hoy o mañana tendrá que suplir una deuda que quién sabe de dónde usted va a agarrar dinero. Posiblemente sea alguien en la casa, en la familia, que no está enfermo, tampoco le falta dinero, pero ya no sabe qué hacer, cómo restaurar la relación de una pareja, de un hijo. Muchas veces, mientras este programa de televisión se transmite, las peticiones de oración son las mismas. Gente que está buscando la liberación porque se siente oprimida, gente que está buscando oración porque la enfermedad es insoportable, porque ya no sabe qué hacer, gente que está buscando la oración porque se ha trastornado el hogar en conflicto, en dificultad. No estoy hablando de nada extraño, tampoco estoy tratando de convencerle de una cosa extraña o manipular sus emociones. Solo estoy tratando de decir que si acaso estamos pasando por alguna de estas crisis en algún momento, la promesa de Dios es el consuelo. Todas las crisis de la vida, todos los conflictos no son para siempre. Cuando Isaías pronunció esta palabra, pasaron más de 150 años para que se cumpliera o se comenzara a cumplir el consuelo de Dios para aquella nación. Después de Isaías pasaron 800 años para que naciera Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el que iría a la cruz del Calvario para, con su sacrificio, con su sangre, con su acción, perdonar todos los pecados de los seres humanos. Y Isaías está hablando justamente de ese futuro glorioso que tiene que ver con el consuelo de Dios para la vida. Por eso, si acaso usted está sufriendo, tal vez está batallando con lo que sea y parece muy lejos la respuesta o el remedio para la vida, déjeme volver a decirle el estímulo que usted puede recibir
es el que Dios presenta también para Israel. Hay consuelo. Ahora no hay que esperar a que nazca. Ahora no hay que esperar 150 años para resolver el conflicto, porque Jesús ya vino, Él ya nació, Él ya resucitó, Él ahora es el Salvador del mundo, Él ahora es el Redentor de nuestras almas, y Dios es quien puede escuchar nuestra oración. Por eso insistimos, si usted tiene alguna necesidad, podemos orar juntos esta mañana y esperar que Dios va a responder en medio de esa crisis. No es una palabra que yo garantizo. No soy yo el que le va a sustentar, no es mi persona, no es la iglesia en la que soy pastor. Es Dios el que puede responder a todas nuestras necesidades. Aquí tenemos una petición de oración. Es de Marisela Juárez. Ella está pidiendo por sanidad para Tere. Está enferma de sus riñones y está sufriendo por esa situación. También Ada pide sanidad por su columna. También está sufriendo un malestar. Irving también pide sanidad, también está sufriendo de sus ojos, algún malestar también. Estas son las necesidades por las que vamos a orar ahora. Acompáñenme en esta oración por sanidad. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, y por tu bondad, por tu provisión para la vida. Te damos gracias porque en ti podemos encontrar siempre, Señor, consuelo. En ti puede cambiar nuestra condición y en medio de la crisis podemos encontrar alivio. Podemos ser libres del sufrimiento y de la ansiedad. Señor, no solamente podemos ser libres y encontrar remedio, pero también podemos ser fortalecidos para la vida. Señor, yo te ruego que tú obres y que pongas tu mano poderosa y sanes, Señor, el cuerpo físico de estas personas, Señor, y que restaures en todo, Señor, lo que se ha dañado. Haz en ellos, Señor, tu voluntad, glorifica tu nombre. Señor, te damos gracias porque sabemos que nos oyes y que eres poderoso. Si usted no tiene una iglesia a donde asistir, usted puede estar con nosotros. Estamos en Iglesia Filadelfia, en el 2400 George Dieter, aquí en El Paso. O si vive aquí por el West, estamos en 500 Central, en Canutillo, Texas. También estamos en Juárez, en la iglesia El Triunfo de la Cruz. Puede buscarnos en cualquiera de estas congregaciones. Si no tiene una iglesia a donde asistir, pues tenemos para usted atención, para usted, para su familia, para sus hijos. Tenemos un curso, Los Grandes Interrogantes de la Vida. Si usted tiene preguntas, las que sean, le garantizamos que van a ser respondidas por lo que la Biblia dice. Sandra también por sanidad en su cuerpo. Oramos, Señor, te rogamos también que toques el cuerpo de Sandra y de, Señor, la vida de Noemí, por Gabriel. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Por estar con nosotros durante este tiempo, le damos las gracias. Dios le bendiga.